Hola mis bellas y hermosas valientes, bienvenidas al segundo día del taller online Los enemigos del amor propio. Hoy día, ¿qué me gustaría que hiciéramos? Primero vamos a comenzar hablando de cómo vivimos la vida. Y ojo ahí, que digo cómo, no qué es la vida, que son cosas muy diferentes. Todas las personas vamos viviendo diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida. Y de cada una de estas experiencias vamos haciendo interpretaciones. Por lo tanto, lo que queda registrado, ya sea en nuestra mente consciente o inconsciente, no es la situación o la experiencia en sí, sino es la interpretación que yo hice de aquella. Entonces acá la pregunta sería, ¿cómo hacemos esas interpretaciones? ¿Y por qué cada persona las vive de manera diferente? Nosotros, los seres humanos, las personas, vamos percibiendo la realidad a través de los 5 sentidos. Es decir, la realidad que tenemos enfrente la filtramos de manera inconsciente y esta filtración la hacemos a través de nuestras creencias, a través de nuestros valores, a través de nuestra vida, de nuestra historia de vida. Por eso es que es distinta en cada persona, porque no todas las personas vamos viviendo las mismas experiencias a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, no vemos la realidad tal como es, sino la representación interna que generamos a partir de estos filtros. Y esto nos indica algo muy importante, es que no nos afecta lo que ocurre, sino lo que yo creo que ocurre. Para resumirlo, hay una situación concreta. A partir de esa situación concreta yo genero un pensamiento o una interpretación y luego de esto viene un resultado, que el resultado es mi realidad. No la realidad de todos, no la realidad de Pedrito o Juanito, sino mi realidad. Entonces, al saber esto, nos podemos dar cuenta que nuestro mayor enemigo para poder amarnos no es lo que ocurrió, sino la historia que yo me he venido contando, sino lo que yo he interpretado de eso. Es la historia que yo me cuento a mí, es la historia que yo le cuento al resto de las personas también. Fíjense muy bien en esta secuencia. Situación concreta. Yo genero una interpretación o un pensamiento a partir de esa situación concreta. Luego de esto, del pensamiento, yo genero una emoción. Y finalmente, después de esta emoción, viene una conducta que sería el resultado. Vamos a poner un ejemplo, como les dije ayer, así es mucho más fácil. La situación concreta es que yo me cambio de ropa, porque me arreglo para ir a una fiesta, me maquillo y me cambio de ropa. Bajo y me despido de mi mamá. Y mi mamá me mira y no me dice nada. ¿Ya? Esa es la situación concreta. El pensamiento que yo genero a partir de esta situación es, mi mamá se despidió pero no me dijo nada. Entonces quizás no le gustó cómo yo ando vestida, quizás me veo fea, porque si le hubiera gustado, ella me hubiera dicho, hoy que te ves linda, o quizás me hubiera mirado con otra cara, pero la cara que tenía era que de verdad no le gustaba. Después de eso, la conducta, voy, me cambio de ropa, puede que no vaya a la fiesta o puede que vaya pero con otro ánimo. ¿Qué pasaría si en esa misma situación mi pensamiento fuera distinto? Situación concreta. Me maquillo, me visto, bajo, me despido de mi mamá y ella no me dice nada. Quizás yo hubiera pensado, tal vez se enojó con mi papá, por eso no se despidió y está enojada, tal vez está hipnotizada en la tele, entonces es un programa que a ella le gusta y quizás ni siquiera me prestó atención. Y ese pensamiento que yo hubiera generado distinto al primero, hubiera hecho que yo me hubiera despedido y me hubiera ido. Y ni siquiera me hubiera cuestionado cómo me veía yo con la ropa que andaba trayendo o no me hubiera cuestionado el maquillaje o incluso el peinado que yo tenía. Mujeres, no hay nada allá afuera que nos ponga una barrera, ni alguien ni una situación que nos ponga una barrera para que no podamos amarnos. Somos nosotras mismas, es la historia que nos venimos contando de nuestra vida, lo que nos impide amarnos. Entonces acá la pregunta es, ¿qué historia te estás contando que no te permite amarte? ¿Qué historia te estás contando o le estás contando a otras personas que te tiene estancada en la misma tecla de falta de amor, falta de amor, falta de amor todo el rato? ¿Cuál es esa historia que te estás contando?
Yo estuve años, pero años estancada en la misma tecla, completamente estancada, justificándome con mis papás, con mi familia, con mi historia, con los cambios de ciudad, con mi abuso, con cualquier cosa que pasaba. Yo me podía justificar para no avanzar, hasta que me di cuenta que lo único que estaba haciendo era culpar a otras personas porque yo no me podía querer o porque yo no podía avanzar en mi vida. Y para culpar a otras personas, lo que tienes que hacer es ocupar el lugar de víctima. La posición de víctima también es uno de los enemigos de nuestro amor propio. Porque cuando tú ocupas esa posición de víctima, le pasas el poder a esas otras personas. Por lo tanto, tú no puedes hacer nada para cambiar. Los que tienen que hacer algo son los que están afuera. Es la vida, es Dios, son las personas, es tu familia. Tú no puedes hacer nada cuando te posicionas o te paras en ese papel de víctima. No hay nada que hacer. No le den el poder a otros. Tomen su propio poder para que puedan cambiar su historia. Vamos a poner un ejemplo porque así es más fácil, como se los dije antes. Y la verdad es que a mí me encanta dar ejemplo porque siento, es algo personal, que se entienda mucho mejor. Me encuentro en mi oficina con mis compañeros de trabajo y me siento insegura porque ellos no escuchan mis propuestas, no las validan. Entonces, como yo estoy poniendo la explicación, la justificación afuera de mí, en mis compañeros de trabajo, lo que tiene que pasar para que yo me sienta segura es que ellos escuchen mis propuestas y además de escucharlas y validarlas, les gusten. Porque si no les gustan, no voy a sentirme segura. Eso es lo que pasa cuando yo pongo la explicación afuera de mí, en otras personas o en la vida, en algunas situaciones. Todo tiene que cambiar para que yo pueda dar un vuelco, para que yo pueda comenzar a actuar de manera distinta. Y eso no va a pasar. El resto no necesariamente va a cambiar para que tú te sientas bien, para que tú te ames. Cada una de las personas tenemos distintas inquietudes y distintas necesidades. Somos nosotras las que nos tenemos que hacer cargo de las propias. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Pararme en la posición contraria en la que me encuentro. Dejar de ser víctima, cruzar a la otra vereda y pararme en la posición de protagonista de mi vida. Cuando yo soy protagonista, yo puedo empezar a cambiar, yo puedo empezar a transformarme, porque la explicación está en mí. No es que mis compañeros de trabajo me hacen sentir insegura porque no escuchan mis propuestas, es que yo me siento insegura, por lo tanto lo que tengo que hacer quizás es hablar más fuerte para que ellos me escuchen, quizás pararme y tener una postura distinta para que ellos me miren más imponente, quizás dar mi opinión sin estarme todo el rato cuestionando, ¿les va a gustar, no le va a gustar, le va a gustar, no le va a gustar? Pero la explicación está en mí, soy yo la que tiene que hacer algo distinto para que mis compañeros de trabajo puedan prestar atención a mis propuestas y encantarse con mis propuestas. ¿Entienden? Es completamente distinto situarse en una posición y en la otra. Cuando tú eres víctima todo el rato, no puedes movilizarte, no puedes hacer algo distinto, el resto lo tiene que hacer por ti, o al menos tiene que dar el primer paso para que tú puedas cambiar. Si tú estás en este lugar, en el lugar de protagonista, no necesitas que los otros se despierten antes, que te den tu espacio, que te digan o no te digan algo, que cambien o no cambien algo. No lo necesitas, porque partes tú, porque el poder lo recuperas y lo tienes tú. Y a partir de ese poder puedes comenzar a transformar todo lo que necesites transformar de ti. Para cambiar de posición de víctima a protagonista, lo que tienes que hacer primero es tomar la decisión de querer hacerlo. No hay un momento perfecto, nadie te va a abrir las puertas y te va a decir, señorita, por acá estamos cambiando de papel de víctima a protagonista. No, eso no va a pasar. No vas a despertar un día sintiéndote como superhéroe. Eso no. Lo que tienes que hacer es tomar la decisión de hacerlo. Es tu decisión, es la decisión de ustedes, mujeres. Ahora les quiero dar una clave o un tips para que se puedan dar cuenta en qué posición se encuentran, si en la posición de víctima o en la posición de protagonista. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil. Lo que tienen que hacer es prestar atención a sus pensamientos o prestar atención a su relato, a lo que dicen constantemente. Y darte cuenta en qué tónica te encuentras. ¿Te encuentras en la tónica de poner la explicación o tu justificación en las demás personas?
o en las situaciones o en la vida, o tu relato, tu pensamiento es asumir quizás o tomar la responsabilidad que yo permití esto, que yo permití aquello, que yo no saqué la voz, que yo no me paré con otra posición, que yo no dije lo que tenía que decir en el momento en que lo tenía que decir. Entonces, prestar atención a eso, a un simple detalle, chicas, normalmente no le prestamos atención a los pensamientos o a lo que decimos de nuestra vida. Fíjense en eso. Eso les va a dar la clave en qué posición se encuentran. Y a partir de esa posición, primero, pueden cambiar de situarse en la de víctima, cruzar y ponerse en la de protagonista. Y si están en la protagonista, felicítense porque no están justificándose con otras personas. Es algo muy común. No hay que sentirse culpable en la posición que tú estés, simplemente parte cambiando tu relato, y a partir de cambiar este relato te vas a dar cuenta luego cuando estés pensando y dices, no, estoy poniendo la explicación en el otro, vuelvo para atrás, la pongo en el mío. ¿Qué permití? ¿Qué no permití? ¿Con qué lo hice? ¿Con qué no lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Qué quiero ganar? ¿Qué quiero perder? Preguntas, pero preguntas que nos ayuden a salir de donde estamos, no que nos hundan en donde nos encontramos. Otro hábito que es fatal para amarnos o para el amor propio es la autocrítica. Que soy tonta, que por qué no hice eso, que debía haber hecho algo distinto, que cómo no lo pensé diferente, que pucha, podría haber actuado distinto, y por qué. Eso, esa autocrítica, no nos ayuda en absolutamente nada, en absolutamente nada. ¿Qué pasa acá? Todas las personas tenemos un diálogo interno. Este diálogo interno es la conversación que yo tengo conmigo misma, que lo hacemos a diario y que todas las personas lo hacen. No hay persona que no lo haga. Cuando este diálogo interno es un diálogo potenciador en el cual tú te dices, yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer, yo soy capaz, o me falta esto para atreverme, o tengo que dar este otro paso para poder lograrlo. Ese diálogo interno te hace sentir bien, te hace sacar fuerzas, te hace sentir motivada. En lugar de esto, si mantenemos constantemente el diálogo interno, que es el que yo llamo el crítico interno o la autocrítica, esto te hace, cuando tú mantienes este diálogo te sientes mal, te debilitas, te sientes insegura, sientes que incluso te puedes llegar a bloquear en alguna situación, depende de lo que tú te estés diciendo. Imagínate, si estás en una situación de hablar delante de la gente y tu diálogo interno constantemente está diciendo, no es que no lo pueda hacer, no es que me voy a poner roja, no es que no lo voy a lograr, no es que el resto no me va a entender, no. ¿Qué va a pasar contigo? La emoción que tú vas a empezar a generar claramente va a ser de inseguridad, y a medida que te tengas que ir acercando a esa situación probablemente te bloquees y ni siquiera sepas qué tienes que decir o te enredes mucho. Pero esto va a depender del diálogo interno que mantengamos constantemente. Yo sé, no creo haber conocido a la persona que lo tenga ultra negativo hasta ahora, espero que no aparezca acá, pero el tema es la constante. ¿Hacia qué lado está tirando más? ¿Hacia un crítico interior o está tirando más hacia un diálogo interno potenciador? Eso es muy importante evaluarlo, porque si tú no le prestas atención a tu diálogo interno, si tú no te das cuenta hacia qué lado estás yendo, no lo puedes cambiar y sigues actuando en piloto automático y avanzando por la vida y no dándote cuenta por qué no puedo lograr esto, por qué no puedo lograr aquello, por qué me siento hoy día mal si me acosté ayer bien, o por qué puedo seguir 5, 2, 3 días mal. Eso lo haces prestando atención a ese diálogo interno tuyo. Y acá otra clave, no es que yo me tenga que sentir bien para cambiar mi diálogo interno, es que yo tengo que primero cambiar mi diálogo interno para sentirme bien. Ahí, ojo, eso es súper importante. Pónganme en los comentarios qué creen acerca de eso, si se habían percatado. Muchas veces nosotros siempre estamos esperando que pase algo para poder nosotros cambiar, que alguien me diga, que alguien haga, que tenga el momento exacto, que el día sea perfecto para que yo pueda sentarme a hacer mis ejercicios y poder cambiar. No, ponte tu día, cuál es el horario que tú vas a hacer esto para poder empezar a generar un cambio.
No es de afuera, es de adentro, lindas, es de adentro. Ahora vamos a cambiar de tema porque quiero que hablemos del amor. Todas las personas tenemos ese deseo de ser amadas. Y cuando me refiero a amor, no estoy hablando de una pareja, sino de esa necesidad de amor que tenemos los seres humanos, que tiene distintas tonalidades también. Está la aprobación, el reconocimiento, la admiración, el orgullo. ¿Qué pasa acá? El inconveniente es cuando transitamos por la vida con esa necesidad de ser amados. Entonces estamos exigiendo o pidiendo amor a otras personas. ¿Y dónde ustedes creen que recae mayormente esa necesidad de exigir ese amor? Aquellas necesidades que nos fueron satisfechas cuando éramos niñas, ahora las vamos a buscar en otras personas. El problema es que esas personas nunca van a poder hacer algo para que sea suficiente, porque esa necesidad la estamos buscando como si fuéramos niñas, y ya no somos niñas, somos adultas. El conflicto de esto es cuando caemos en la desesperación de cubrir esa necesidad, porque ahí vamos a caer y permanecer en relaciones que son dañinas, que existe violencia física, violencia psicológica, que existe manipulación, que existe abuso, que existe falta de respeto. Y si vamos incluso más allá, podemos llegar a recurrir para poder satisfacer esa necesidad, ese vacío emocional que tenemos interiormente, con drogas, con alcohol, con exceso de comida, con compras compulsivas, con distintas cosas que van a ir tapando, o creemos que van a ir tapando esa necesidad, pero solamente va a durar un tiempo, un periodo muy muy corto, ni siquiera una hora va a llegar a durar. Les voy a dar ejemplos para que puedan darse cuenta que no tienen que ver con la pareja. En la pareja es mucho más evidente, pero también en el día a día nos podemos dar cuenta. Pero de esta forma pueden saber si están cayendo en esta necesidad de de ir cubriendo este vacío emocional. Mujeres, cuando prestamos atención a nuestro entorno o a las relaciones que mantenemos con el resto de las personas, con nuestro hijo, con nuestro esposo, con nuestra pareja, con nuestras amigas, con compañeros de trabajo, con profesores, lo que sea, si prestamos atención a eso, podemos reconocer en qué tecla nos encontramos, en qué posición nos encontramos. Para ahora seguir con el ejemplo. Si mi jefe o mis compañeros de trabajo no reconocen mi labor, mi trabajo, me siento mal. Si ahora a mi edad adulta todavía necesito la aprobación de mi mamá. Si cuando mis amigas se juntan con otras amigas y no me avisan, yo me siento sola o siento que me dejaron de lado, también. Si tengo esa necesidad de que otra persona me diga constantemente que eres linda, que lo hiciste bien, que eres súper inteligente, que eres importante, todas esas situaciones que acabo de nombrar, y obviamente hay muchas más, te ayudan a reconocer que necesitas satisfacer esa necesidad de amor, y en todas sus tonalidades, como les dije recién. Y ahí se pueden dar cuenta. Yo pienso que saber esto es muy, pero muy bueno, muy, muy positivo, porque al saber esto nos vamos a dar cuenta que no vamos a necesitar que otras personas constantemente nos estén aprobando, nos estén diciendo cosas para que nosotras nos sintamos bien. No es necesario eso. Sí es importante que ustedes se sienten, presten atención y reconozcan si necesitan esa aprobación o ese amor de otras personas. Porque ese es el primer paso, reconocer que existe una carencia de amor en nuestra infancia. Recuerden antes, no es culpar a mis papás porque no me dieron el amor que yo necesité, sino tiene que ver con la interpretación que yo hice de ese amor que me daban mis papás. O sea, ellos nos entregaron lo mejor que pudieron en el momento que pudieron, ¿cierto? Con las herramientas y conocimientos que ellos tenían. Pero darnos cuenta de esto es, yo digo, como que una luz que tú empiezas a ver en un túnel, porque te das cuenta que tú tienes que hacer algo contigo misma para después no andar buscando eso en otras personas. Y así puedes caminar y puedes avanzar más libremente por tu vida, porque si otro dice incluso algo malo o te critica, no te va a afectar. ¿Entiendes? Es una libertad, así la llamo yo, es una libertad. Y para finalizar el video de hoy día, quiero decirles algo, pero quiero que se lo graben de verdad en su cabecita, de verdad.
Pensar que hay un momento perfecto para trabajar nuestra autoestima o pensar que hay un horario perfecto del día para trabajar nuestra autoestima no existe. Eso no pasa, es iluso pensar así. Es como pensar que el resto va a hacer algo para que yo me pueda amar. Trabajar en nuestra autoestima, trabajar en nuestro amor propio es un trabajo de nosotras, es una tarea que nosotros tenemos que hacer, no tiene por qué hacerla el resto. Cuando somos adultas, no al menos. Para poder trabajar en esto, tenemos que nosotros adecuar el día para poder hacerlo. No, ay, no, es que hoy día tengo que salir, hoy es que mi pololo, hoy es que mi hermana, hoy es que mi tío, hoy es que mi hijo no me ha dejado. No, chicas, tienen que buscar ustedes ese momento, tienen que trabajar en ustedes mismas. No es algo que yo hago en 1, 2, en 3, en 4 días, es un proceso por el que yo voy pasando. Obviamente no requiere toda la vida, pero sí es un proceso que tienes que ir haciendo este esfuerzo y este trabajo día a día. Y no tiene por qué ser terrible, porque cuando tú empiezas a trabajar en tu amor propio, vas a ir descubriendo cosas tan lindas de ti, capacidades que pensabas que no tenías, herramientas que pensabas que no tenías, y vas a ir sanando. Y a medida que tú vas sanando, te vas sintiendo más liviana, te vas sintiendo mejor día a día. Este es un trabajo de verdad maravilloso. A mí me cambió la vida y a muchas otras mujeres también les ha cambiado la vida. No se queden estancadas, no pretendan que el resto haga la tarea por ustedes, porque eso no va a pasar. Porque el resto tiene otras cosas que hacer también, tiene otras inquietudes que resolver. Esta es de nosotras, es algo propio, que si yo la trabajo, de verdad, transformo mi vida, pero en 180 grados. La comodidad es nuestra peor amiga. Querer que las cosas cambien sin ponernos en movimiento y sin ponernos en acción, eso es ser cómoda, eso no va a pasar. Ya hasta acá, la invitación está hecha. Las indicaciones también están hechas. Ustedes tienen que ahora tomarlas para poder seguir trabajando en ustedes. Damos por cerrada en la clase de hoy día. Descarguen sus hojitas de trabajo para que las terminen antes del día domingo, y muchas felicitaciones, muy agradecidas de las mujeres valientes, porque hay que ser valiente también para contar su historia, que están posteando ahí sus experiencias. Un abrazo y un besito grande y nos vemos el día domingo. Chao, chao.